Hoy, en 678, más y más voces contra el dúo Griesa-Singh. El secretario general tiene ahora la palabra. Yo solo quiero decir algo muy breve, manifestando desde luego mi solidaridad con la República Argentina por la situación en que se le ha puesto esta decisión insólita. El Ecuador se solidariza con la República de Argentina y considera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pone en riesgo a todo el sistema financiero internacional y evidentemente a la estabilidad macroeconómica de Argentina. La OEA, como el principal foro de América, no puede guardar silencio frente a estas circunstancias. El Perú, por supuesto, va a estar sumándose a ese llamado. Nosotros ciertamente estamos de acuerdo con la delegación de Argentina que este es un asunto de una naturaleza urgente. Los buitres locales cada vez más solos. Fuimos nosotros los que fuimos a la justicia americana. Si perdemos en 3 instancias, tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Esto que ves acá es un buitre. Queremos hablarte de algo que se llama fondos buitres, que es muy impresionante y es algo que está pasando y la mayoría de los medios no están reflejando. Los fondos buitres compran los papeles de deuda con un valor de mercado, suponete, de 25. Cuando la empresa empieza a renegociar la deuda, hace una quita de la mitad, del 50, y lo que ellos compraron a 25 pasa a valer 50 en 10 segundos. ¿Se entendió? Elliott, uno de los fondos, Elliott compró deuda externa en Perú, por ejemplo. Gracias justamente a esta compra, Perú estuvo a punto de declararse en moratorio unilateral, porque no podía pagar. Compró 11 millones de una parte de deuda externa peruana que valía 20, y Paul Singer, uno de los operadores de Elliott, demandó a Perú. Es increíble ser un país del tercer mundo, ¿no? O sea, un particular en New York demandó a Perú en octubre del 2000 por 58 millones. Habían puesto 11. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. De esto se trata. Fondos buitres. Clarín tiene superpoderes. No sabe ni dónde estuvo Cristina en el finde, pero sabe de qué se habló en una supuesta reunión hiperrecontra secreta. En la tapa del diario Clarín de hoy, Cristina define con Máximo y Zanini el futuro de Vudú. La presidenta se refugió en el Calafate con su hijo y tuvo contacto permanente con el influyente secretario. En Infonews de hoy, insólito. Clarín no sabe ni dónde estuvo Cristina, pero cuenta de qué habló. En su edición de hoy, el diario Clarín revela supuestos detalles de un tenso fin de semana entre la presidenta, su hijo y Carlos Zanini. El escenario, según dice, habría sido en el Calafate. Sin embargo, la jefa de Estado nunca se movió de Río Gallegos. Otro capítulo de ficción. 678, más mundial que nunca. Calma, Michael. Atención, Costa Rica. Mente positiva. Pita el referee. Vamos, Michael. Arrancó. ¡Golazo! ¡Gol! ¿Quién sostiene mi voz? Dios mío, sostenga mi voz, Señor de la Gloria. Señor de la Gloria, sostenga mi voz. Gol de Costa Rica, linda llamada. Nuestros muchachos. Rebote para Giovanni. Va contra Blindis. ¡Gol! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante de Giovanni Santos! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado, Viring, por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¿Qué edad tenés, Fernando? 35. ¿A qué se dedica Fernando? Trabajo para una empresa argentina acá en Brasil. ¿Trabajás acá? Sí, trabajé 10 años en un banco y me cansé y me vine a vivir acá. ¿Y ganás mejor que allá? ¿Ganás mejor en el banco? No, gano lo mismo. En realidad, las diferencias fundamentales, acá hay mucha calidad de vida con la naturaleza. Claro. Pero la calidad de vida económica es mucho mejor en Buenos Aires. Mira vos. Es muy cara. Bueno. Es muy cara, es una ciudad muy cara que los argentinos no creemos que está es tan muy cara. Está muy cara. Es muy cara. ¿Cuánto cuesta un alquiler de un 2 ambientes en Río? Y está en un lindo barrio. Sí, yo vivo en Botafogo y está más o menos 3.000 reales, que son $1.500 por mes. $1.500 por mes del alquiler.
Por $1.500. Y pensemos que el salario mínimo son 800 reales, $400 por mes. Sí, que en Argentina por $1.500 tenés una avenida Libertadora. Claro. Sí, o en Puerto Madero, sí. totalmente. Y vos en Botafogo, que no es el barrio más caro de Río. Pero es lindo. Perfecto. El presidente de Uruguay insultó a la FIFA. Por ahí improvisado, ¿no? Porque yo le digo, no iba a prender la cámara. Presidente, ¿qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy. ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. ¿Y usted qué opina, Luciana? Me adhiero a las palabras del presidente. Podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Capitanich sigue dando conferencias de prensa, ignorada por los que querían preguntar. Queremos preguntar. Es el caso inédito en la historia de la humanidad. Si uno lo toma en términos de historia universal, es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato, un prospecto, una relación contractual e impedir el pago a un bonista reestructurado que adhirió voluntariamente conforme a las mismas leyes del Estado de New York que él representa. Por lo tanto, es por lo menos un caso inédito, motivo de consulta y estudio a nivel universal. Já sei namorar, já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora, só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Jueves 678. Un programa que cuestiona el discurso hegemónico mundial. Y está el centro. Van todos. 6, 7. Están los 10 jugadores de campo. 6, 7. Están los 10 jugadores de campo. Están los 10 jugadores de campo en la acción. También empezar el programa hablando de la selección argentina, que vamos a ver si juega 6, 7 u 8 puntos. Esperemos que sea la mejor actuación en el Campeonato del Mundo frente a Suiza el próximo martes. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy qué plano cortito. Buenas noches, Moyano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hoy tenemos a todas nuestras mujeres y para cortar con la dulzura. ¿Sabes qué? Siento que hemos evolucionado mucho. Ya casi me considero igual a ella. Él es feminista Claro, igual, claro. así que está Casi bien. igual, todavía no llegué. Claro. Es feminista, así que está bien. Por supuesto que sí. Les queremos mandar un abrazo a las familias de las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, y la gente del Paraguay que están sufriendo las inundaciones de estos días. Les mandamos un abrazo a todos. Y les cuento que hoy nos visita el señor Néstor Restivo, que es periodista especializado en economía, es historiador y es columnista en Radio Nacional Argentina. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Gracias. Primera vez. En este programa sí. Primera vez acá. Mire que nos falta todavía extraer gente. Bueno, gracias por estar acá, Restivo. Gracias. Vamos al primero de nuestros informes y para que no se sorprendan, el Defoe Griesa, el apoyo de la OEA que bancó hoy Insulza, rebancó el chabón. Vamos a ver este informe. Dale, Julito.
El default Griesa. El apoyo de la OEA a la Argentina. La Organización de Estados Americanos se sumó a los más de 80 países y a las diversas instituciones, asociaciones, parlamentaristas, medios periodísticos de todo el mundo, etcétera, etcétera, que apoyan a la Argentina. Hay un apoyo abrumador a nivel internacional hacia la posición argentina. No es, bueno, hubo una sola declaración. No. El Mercosur, la CELAC, el grupo de los 77 más China, que son 134 países, y ahora aclamado en la OEA, donde también interviene Estados Unidos, pese a que Estados Unidos mantuvo una posición diciendo, bueno, hay que respetar lo que dice el Poder Judicial estadounidense. Fue por unanimidad que se aceptó. El secretario general tiene ahora la palabra. Yo solo quiero decir algo muy breve, manifestando desde luego mi solidaridad con la República Argentina por la situación en que se le ha puesto esta decisión insólita. El Ecuador se solidariza con la República de Argentina y considera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pone en riesgo a todo el sistema financiero internacional y evidentemente a la estabilidad macroeconómica de Argentina. La OEA, como el principal foro de América, no puede guardar silencio frente a estas circunstancias. El Perú, por supuesto, va a estar sumándose a ese llamado. Nosotros ciertamente estamos de acuerdo con la delegación de Argentina que este es un asunto de una naturaleza urgente. También estamos de acuerdo que tenemos un interés común. México apoya la propuesta de resolución que ha presentado la delegación de Argentina. Nosotros quisiéramos que los miembros vieran que no estamos interfiriendo en un asunto doméstico. Estados Unidos considera que es un interés de Argentina que debe poner en lugar su deuda con las personas con las que tiene deudas. Nuestro más absoluto apoyo y solidaridad a la hermana República Argentina. Su más firme apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Manifestar nuestro apoyo a la solicitud del gobierno argentino. Y si le sumás que el grupo de los 77 más China, 134 países enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, al juez Griesa y también al Departamento de Estado de Estados Unidos, ves que es abrumador el apoyo internacional que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque es sencillo. Argentina tiene razón. Esto es un elemento central. Por otro lado, el fondo buitre de Singer, que trabaja en connivencia con el juez independiente Griesa, dijo lo siguiente en La Nación de hoy. Reclamo del fondo que le ganó al país el juicio por los bonos en default. Argentina se ha negado a negociar. Elliott Management del multimillonario Paul Singer cuestionó al gobierno nacional por no avanzar en negociaciones tras el fallo que condenó a pagar las obligaciones en default. Si Argentina ya está negociando, Argentina nunca dijo que no quiere negociar, ahora es en qué condiciones. Entonces Argentina plantea claramente que va a ir a negociar. El 7 de julio va una delegación de funcionarios argentinos para sentarse en esa mesa a negociar. Y esto hay que remarcarlo porque una y otra vez aparece, tanto en el exterior como acá, que Argentina no quiere negociar y Argentina, vuelvo a repetirlo, negociar en condiciones justas, equitativas y legales. Obviamente los medios opositores se ponen del lado de quienes pretenden perjudicar la vida de todos los argentinos. Estas palabras del lobista Ventura resumen la línea editorial de Clarín. Los fondos buitre, dice Argentina en este momento, Sí, lo dijo, sí. los fondos buitre, Argentina no se sienta a negociar. Una definición muy clarita, Argentina promete negociar y no viene a negociar. Argentina promete negociar y no viene a negociar. La Argentina que en este momento está hablando en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, pidiendo una reunión para el próximo jueves donde va a decir que lo están empujando en default. Y ayer una solicitada en los diarios americanos diciendo que el juez Griesa, la justicia americana, no deja pagar. Pide apoyo de la comunidad internacional para ir contra el juez. Pide apoyo de la comunidad internacional para ir contra el juez. El vocero del grupo pone la responsabilidad en el Estado argentino, ocultando que el gobierno depositó la plata para el 93% de los bonistas en Nueva York y que el juez Griesa, intentando que la Argentina entre en default, impidió que los bonistas que entraron al canje la cobren. En el diario Página 12 por Alfredo Zayat. Default Griesa. El deudor, Argentina, paga en tiempo y forma, pero los acreedores del canje no pueden recibir los dólares por un fallo judicial a favor de fondos buitre.
Es un acontecimiento inédito en 8 siglos de historia financiera mundial. Esta extravagancia es provocada por el juez Thomas Griesa, por su militante parcialidad a favor del fondo buitre Elliott de Paul Singer. Para que haya cesación de pagos la tiene que declarar el país deudor, no un juez estadounidense de primera instancia. Argentina pagó el vencimiento de deuda en tiempo y forma y giró el dinero a quien correspondía. Griesa ordenó al banco devolverlo sin decidir el embargo de esos dólares, medida que refleja su vocación de gobernar desde su rancho de Montana, un país sudamericano denominado Argentina. Cuando Argentina paga, y por las normas del contrato, hay un banco que es el Bank of New York. El Bank of New York ayer en la audiencia, una nueva audiencia que, digamos, en forma descarada a favor de los buitres, al abogado de Argentina no lo dejaba hablar. Dejaba hablar al abogado de los buitres, se desarrollaba y todo. Cuando el abogado argentino hablaba, inmediatamente lo interrumpía. Entonces el Bank of New York le dice al juez Griesa, le plantea, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero dijo que iba a congelar los fondos y después dijo, bueno, devuélvelo, que lo tiene que devolver. Hasta ahora no lo devolvió. Y Argentina no lo va a aceptar, porque si lo aceptase, quien lo acepta en realidad está violando leyes argentinas. No hay posibilidad de reversión de pago de deuda. Lo que hizo el juez Griesa no es que frenó el pago, frenó el cobro a los bonistas. No es menor porque existe toda una corriente que quiere impulsar la idea de que Argentina no paga, que Argentina entra en default o en esta suerte de nueva categoría default técnico. Y en todo caso es el juez Griesa que le impide a los bonistas cobrar. ¿Argentina estaría en mora a partir de hoy? Técnicamente Argentina no está en mora. Ahora bien, ¿qué es lo que digan analistas de la Citi, calificadores de riesgo? Van a decir, Argentina está en mora, puede llegar al default. En realidad, quien impulsa la mora es el juez Griesa hacia los bonistas con la responsabilidad del banco. Argentina pagó. ¿Cómo alguien puede estar en mora si paga? Claro. Nosotros consideramos que es el caso inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato, un prospecto, una relación contractual e impedir el pago a un bonista reestructurado que adhirió voluntariamente conforme a las mismas leyes del Estado de New York que él representa. Por lo tanto, es por lo menos un caso inédito, motivo de consulta y estudio a nivel universal. A ver, Restivo, en algunas otras ocasiones estas declaraciones, estas sumas de solidaridades, que es lo que está ocurriendo ahora, han cambiado un fallo, han cambiado decisiones de este nivel. Bueno, está claro que el ordenamiento mundial que rige hace ya muchas décadas a veces no alcanza todo, ¿no? Quiero decir, antecedentes como el bloqueo a Cuba. ¿Cuántas veces Naciones Unidas votó en forma abrumadora a favor de Cuba y salvo Estados Unidos, Israel y algún otro país se opone y no se soluciona ese conflicto? O hablando de Israel también el Estado Palestina, lo mismo. Millones de veces o montones de veces se votó en Naciones Unidas a favor de la formación de un Estado palestino y con que lo nieguen 2 o 3 países o 2 o 3 votos, eso no alcanza. Ahora, esto no le resta importancia al hecho que veíamos en el informe, que hay cerca de 200 países, organizaciones como el propio FMI, la CEPAL, que fue muy dura el fin de semana con el juez Griesa, hoy la OEA, el Grupo de los 77 y tantos otros, que apoyen a la Argentina en una instancia que ya ha pasado a ser una instancia política más que judicial. Obviamente es bienvenido este apoyo y deja en claro un poco quién tiene razón y a quién le asiste el derecho en esta pelea. Quizá no alcance, porque como digo, hay antecedentes que la forma que tiene de gobernabilidad mundial hace que muy poquitos impongan su criterio a la mayoría. Pero Argentina hace muy bien en lograr cada vez mayor cantidad de apoyos para dar esta pelea que va a continuar. Ahora, hoy lo escuchaba, Insulza tiró la idea de invitar, creo que es el jueves, se reúnen. El jueves llevó la propuesta, claro, a Argentina para que directamente se reúnan los cancilleres en el marco de la OEA. Hoy fue una reunión preparatoria y además, fue aceptada, ¿no? Pero además lo que decía Insulza era que se invitaran a los representantes del Fondo Monetario, del Banco Mundial y no sé, creo que del Banco Europeo también. Sí, en general cuando hay reuniones de la OEA se invita a otros organismos para que también den su opinión. Pero lo importante de hoy fue que se aprobó la moción de Argentina, que ya participen los propios cancilleres y vaya subiendo en jerarquía este reclamo también en el sistema americano, ¿no?
Te quería hacer una pregunta, Néstor. La decisión de Griesa de no embargar, ¿puede haber tenido que ver con este nivel de apoyos importantes que la Argentina haya empezado a decir? Porque en criollo lo que muchos decían es que Griesa reculó al no embargar, y a diferencia de lo que dicen José Luis Espert o La Nación, que priorizan como son voceros de los fondos buitres, o Espert en Twitter, que es ya una cosa inmunda, lo que seres un poco más tranquilos dicen es que efectivamente Griesa reculó viendo que lo que la Argentina provocó en el mundo. ¿Puede ser que haya sido así? A ver, es probable, digamos. Uno no espera nada de ese tipo de juez, y mucho menos de los fondos buitre que iniciaron esta acción. Digamos, los que están al frente de estos fondos buitre, el caso más conocido es el de Paul Singer. Paul Singer es un tipo que aprueba el bombardeo de Irán. O sea, es un tipo que aprueba la invasión de países, la matanza de chicos en donde sea necesario. Por lo tanto, no le debe importar nada que Argentina caiga en default eventualmente. Eso no les importa nada. Pero es probable que tanta presión política, y sobre todo el comunicado del Ministerio de Economía de la semana pasada, donde apunta ya no solo a la responsabilidad del juez, sino a la responsabilidad de Estados Unidos como Estado, es probable que esto lo haya hecho recapacitar y no avanzar en el embargo. No solo eso, sino que se sabe que hubo bancos que el día que fue el pago, el día jueves, antes del feriado que tuvimos aquí en la Argentina, los bancos que tenían que redistribuir este dinero ante los bonistas, no los de Nueva York, sino los de Europa, que cobran a través de un banco que es el Euroclear, o los que cobran en Buenos Aires a través de la Comisión Nacional de Valores, preguntaron al juzgado de Griesa si podían hacerlo, y el juzgado extrañamente les dijo que sí. ¿Por qué digo extrañamente? Porque la otra era decir que también cuidaran eso. O sea, que lo limitó mucho a Nueva York y tampoco embargó. Así que uno no sabe qué pasa por la cabeza de este señor mayor y tan perverso respecto de su relación con la Argentina, pero es posible que la presión política que está generando Argentina muy inteligentemente haya tenido que ver con esta decisión de al menos no embargarlo. Ahora, Néstor, una pregunta. Con respecto al tema de los fondos, ¿no? Lo que decía Alfredo Zayat es la Argentina en realidad pagó al depositar en el Bank of New York la plata destinada a los bonistas que aceptaron el canje. Ahora, el juez Griesa, en la audiencia que se hizo el viernes pasado, le sugirió al Banco de Nueva York que devuelva esa plata. El Banco de Nueva York tiene, supongo, un contrato firmado con el Estado argentino y los bonistas que aceptaron el canje. ¿Cuál es el rol del Banco de Nueva York en todo esto? ¿Y en qué medida el Estado argentino tiene atribuciones para exigirle al banco que le pague a aquellos que son los destinatarios de ese depósito? Bueno, empiezo por lo último. Argentina claramente tiene derechos a exigirle al banco que pague. Hoy en el programa de Radio Nacional comparábamos si la ANSES gira el dinero a los bancos argentinos para que le paguen a los jubilados, al Banco Nación o al Banco Francés, a cualquier banco, y el banco ese no le paga al jubilado que va a cobrar, ese banco está en problemas. Este es el mismo caso. Argentina giró ese dinero como correspondía al Bank of New York, que es para los que cobran en Nueva York. Como digo, hay otros bancos que también lo hacen en Europa y en Buenos Aires. Y si el banco no lo hace, se pone en un problema serio. Por otro lado, es un banco que obedece a la justicia americana. Entonces, la verdad que el rol del Banco de Nueva York en este momento está en un apriete. Hay que ver cómo evoluciona, porque si esto evoluciona para mal, Argentina perfectamente va a enjuiciar al Banco de Nueva York. Y lo que está de trasfondo de esto es que se juega mucho el prestigio financiero de Nueva York como plaza mundial. Hay 2 o 3 plazas mundiales muy grandes y muy importantes. Nueva York es la más importante del mundo para títulos públicos, que estos son títulos públicos. Londres es la más importante para la política cambiaria, para las monedas. Tokio es otra sede importante. Si Nueva York empieza a desprestigiarse en el sentido que un país que emite títulos los entrega para que se lo den a sus acreedores y el banco lo traba, y se empieza a perjudicar mucho el distrito financiero de Nueva York. Por eso también lo habrá empezado a pensar, quiero creer, de otra manera el juez Griesa, y por eso el Banco de Nueva York tiene toda esta situación de dudas, ¿no? En la audiencia que vos, Nora, señalás, en realidad si uno lee textualmente lo que dijeron los periodistas que pudieron entrar, cuando el banco le dice, ¿qué hago con esta plata?, el juez le dice textualmente, yo creo que debería devolverlo. O sea, ni siquiera fue exacto, no, o sea, están en un brete. Claro. Argentina tuvo la virtud de poner este brete ahí. ¿Los de Europa cobraron? Cobraron, distribuyó el Euroclear, que es el equivalente, digamos, al Bank of New York para los bonistas europeos, y lo mismo los acreedores que cobran en Argentina a través de la Comisión Nacional de Valores. El jueves fue el depósito, el viernes hubo feriado,
y quiero creer que hoy habrán empezado a hacer los pagos, y seguramente fue así. Es interesante este foco que pusieron en el banco, porque la respuesta, por supuesto, aún con las precisiones que tenés vos, obviamente, es ambigua respecto de la reacción del banco. El banco puede obrar en su propio interés, ¿no? Claro. ¿Cuál es el interés del banco? ¿Quedar bien con Estados Unidos y Nueva York o quedar bien con la Argentina, con los bonistas? Esta sería la pregunta que queda ahí en el aire. Es que el banco tiene un contrato firmado con la Argentina. La Argentina lo eligió en el 2005 para que sea la institución financiera que repartiera el dinero que gira. Por lo tanto, el banco tiene una obligación contractual legal con la Argentina. Si no lo hace, está en falta. Argentina no inició acciones legales todavía contra el banco porque está en proceso la negociación que se va a hacer a partir sobre todo del 7 de julio, según un comunicado que sacó hoy el Ministerio de Economía, que estaba ahí en el informe. Argentina va a mandar una delegación a esta especie de mediador que nombró Griesa para que hable con él y con los fondos buitre a ver cómo se sale de esta situación. Está esperando eso, pero en la medida que esto se complique, no tengo dudas que Argentina va a iniciar acciones contra ese banco por no respetar el contrato. Ahora, los bonistas, sí. Perdón, porque sigue con lo mismo. Los bonistas que tendrían que haber cobrado hoy en el Banco de New York que no les pagó. ¿Hicieron algo hoy? No, porque hay legalmente un plazo de 30 días. Es decir, si Argentina no hacía lo que hizo el jueves, hoy muchos diarios hubieran titulado Argentina está en default. Eso es lo que ganó Argentina poniendo el dinero el jueves. Hoy no está eso en ningún lado. Y ahora se abre un periodo de 30 días de gracia en cuyo transcurso los bonistas deberían cobrarlo. Si se llega al 30 de julio y no lo cobran, ahí cambia el escenario, seguramente va a haber reclamos a la Argentina y al banco. Pero este periodo que se abre de un mes es el que habilita una negociación posible y como quiere Argentina, justa, equilibrada con los fondos buitre. Que como se dice, son fondos que no están pensados para negociar, están pensados para extorsionar y para hacer juicios, como ya sabemos, comprando los bonos a precio de migaja cuando un Estado o una empresa quiebre y después querer todo. No están dispuestos a negociar, pero hay antecedentes, el caso de Perú es uno, cuando finalmente terminan cobrando no el 100% y tampoco todo junto. Eso es ese espectro de negociación es el que seguramente va a buscar Argentina, también con esta otra espada de Damocles, que es que esto no suceda antes de fin de año, ¿no? Porque ahí se gatillaría, si sucede antes de fin de año, una catarata de juicios por la gente que cobró en otras condiciones, con descuento, a tasas más bajas, etc. Ahora, sin demasiadas precisiones técnicas, uno tiene la sensación de que fue muy importante, además de los apoyos internacionales, me parece que lo clave, lo que cambió el panorama fue ese pago anticipado y el concepto de querer pagarle al 100% de los bonistas, porque hace entrar a otros jugadores a la cancha y le genera un problema a Griesa. Sí, así es, por eso Argentina quizás podría haber esperado que pasara el plazo del 30 de junio, hasta el 30 de julio tenía plazo, pero ahí va a tener que tolerar muchos titulares de Argentina en default, no solo de la prensa nacional de oposición, sino de la prensa internacional muy conservadora, Financial Times, The Wall Street Journal, etcétera, que al contrario, hasta ahora han tenido una posición bastante a favor del caso argentino, porque estos fondos buitres son tan peligrosos que afectan al mismo sistema, a lo más concentrado del propio sistema. Nos vamos al segundo informe que tiene que ver con que, bueno, que a Singer y a Griesa lo rechazan muchísimos estados nacionales, pero acá algunos compatriotas los quieren bastante. Lo vemos. Fondos buitre. El dúo Singer-Griesa cuentan con el rechazo de la mayoría de los estados, pero con el apoyo de algunos voceros locales. Al contundente respaldo internacional que tiene la Argentina, se contrapone la línea editorial de algunos medios opositores y sus voceros. Es tragicómico que algunos que hoy velan por los intereses de los buitres, Singer-Griesa, antes no opinaban de la misma manera. Fuimos nosotros los que fuimos a la justicia americana. Si perdemos en 3 instancias, tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Esto que ves acá es un buitre. Queremos hablarte de algo que se llama fondos buitres, que es muy impresionante y es algo que está pasando y la mayoría de los medios no están reflejando. Los fondos buitres compran los papeles de deuda con un valor de mercado, suponete, de 25. Cuando la empresa empieza a renegociar la deuda, hace una quita de la mitad, del 50, y lo que ellos compraron a 25 pasa a valer 50 en 10 segundos. ¿Se entendió? Elliott, uno de los fondos, Elliott compró deuda externa en Perú, por ejemplo. Gracias justamente a esta compra, Perú estuvo a punto de
declararse en moratorio unilateral, porque no podía pagar. Compró 11 millones de una parte de deuda externa peruana que valía 20, y Paul Singer, uno de los operadores de Elliott, demandó a Perú. Es increíble ser un país del tercer mundo, ¿no? O sea, un particular en New York demandó a Perú en octubre del 2000 por 58 millones. Habían puesto 11. Y casi lleva al país a la moratoria. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Lo interesante que está pasando ahora, y que tiene que ver con la evolución de estas causas de los fondos buitres, es que están afectando a sectores de prensa grandes. Por ejemplo, Clarín. Mirá la cantidad de pedidos de quiebra que tiene hoy Multicanal. Todos estos. Todos estos pedidos de quiebras están hechos por acreedores privados de los fondos buitres que quieren quedarse con la empresa. El tema está preocupando al gobierno porque no quiere que compañías extranjeras, fondos buitres, se queden con los medios de comunicación nacionales. De esto se trata. Fondos buitres. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Enorme discusión entre la parte cipaya de la Argentina, la que dice paguémosle ya, hagamos lo que ellos dicen. Alfredo Leuco, buen día, Alfredo. Me agarraste escribiendo una carta abierta al juez Griesa, ¿no? Estimado Mr. Thomas Griesa, sepa que pronto le van a mandar la AFIP para que le haga una inspección integral, que lo van a insultar por televisión en un programa que se llama 678, God Save the Queen. En Inglaterra tiene un significado. Acá significa Dios salve a Cristina. O Dios nos libre y nos guarde. El tema de la deuda tiene mucho que ver con la discusión de nuestra soberanía, de nuestra identidad cultural, este tema absolutamente estratégico que es la deuda externa de los argentinos. ¿Dónde está la solución a este tema? La tenemos que buscar entre todos, ¿eh? Si en algo nos equivocamos y creemos que esto tiene que ver con una decisión de un gobierno, de un partido político, es un tema absolutamente vinculado al destino de los argentinos, a nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Estimado Mr. Thomas Griesa, acá significa Dios salve a Cristina. O Dios nos libre y nos guarde. Hay sutilezas que usted no entiende, Mr. Griesa. Por eso se atrevió a fallar en contra de nuestro país. Si en algo nos equivocamos y creemos que esto tiene que ver con una decisión de un gobierno, de un partido político, es un tema absolutamente vinculado al destino de los argentinos. Ahora, ¿qué pasó en Argentina estos días? ¿Cuál fue la reacción al fallo de la Corte del lunes pasado? Volvieron los 90. Lo que se ve acá es que el espíritu de los 90 está vivo en Argentina. Miren esto que leí en La Nación ayer. Eduardo Fidanza escribió ayer en La Nación. Paguen, háganse cargo de sus errores y déjenme ver el Mundial. Esto dice el diario La Nación de ayer. A ver, los buitres son depredadores, son una desviación del sistema. ¿Entienden? No son algo normal, son una desviación del sistema. Hace pocos días el Papa Francisco dijo lo mismo de lo que está pasando en el mundo con la concentración de la riqueza a partir del sector financiero. Y los fondos buitres son la peor cara de esa. Fíjense lo que dijo el Papa Francisco. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero. El Dios dinero, por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Pero en el mundo están debatiendo sobre la hegemonía del sector financiero. Miren lo que dijo Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. While many stakeholders made sacrifices and worked constructively, I have to tell you some did not. In particular, a group of investment firms and hedge funds, they were hoping that everybody else would make sacrifices and they would have to make none. Some demanded twice the return that other lenders were getting. I don't stand with them. En el mundo está en discusión el sistema capitalista tal como lo conocemos y cómo evolucionó en las últimas décadas. ¿Sí? El presidente de los Estados Unidos lo está poniendo en disputa y acá queremos volver a esa situación. Como contraste de los chupamedias locales de Singer Griesa, siguen apareciendo voces extranjeras que rechazan la lógica buitre. Facebook del cineasta Oliver Stone. La derecha ataca de nuevo en contra de todos nosotros. No es solo contra Cuba o Venezuela en esta ocasión, sino contra Argentina. Mi inteligente amigo Marcos Bisbrot escribió sobre la desastrosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. A ver, leamos un fragmento de la nota a la que hace mención. ¿Quién le disparó a Argentina?
La decisión del tribunal significa que un fondo buitre o cualquier holdout acreedor puede destruir un acuerdo existente y ya negociado de un gobierno soberano con el resto de los tenedores de bonos. Esto es algo muy importante para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Bueno, más allá de que acabamos de ver que no hace tanto tiempo la Nata estaba en contra de las injusticias y Leuco tenía vergüenza, ¿cómo viene esto de paguen y déjenme ver el Mundial? ¿Cuál es la ganancia? Argentina tiene y vino teniendo en los últimos 30 años esta espada de Damocles que fue la deuda externa, que afortunadamente en los últimos años se ordenó mucho, digamos, todo lo que el gobierno refiere como desendeudamiento, está claro que ocurrió en términos del porcentaje de la deuda que debemos, y sobre todo que debemos en divisas, que es muy poco, respecto de otras variables de la Argentina, el tamaño de nuestra economía, lo que tenemos de superávit comercial, más allá que esté cayendo ahora, el nivel de reservas, etc. O sea, Argentina tiene una buena posición. Pero bueno, vino a ocurrir este tema que obviamente iba a pasar porque se sabía que estos juicios iban a terminar en algún momento en la Corte Suprema de Estados Unidos, y después un saldo más que son estos holdouts, o sea, que quedaron fuera del canje, que no son necesariamente los fondos buitre, pero que también están a la espera de juicios contra la Argentina. La verdad que hubo, como en tantas otras cosas de la Argentina, como pasó durante la dictadura, etcétera, una complicidad muy grande de sectores de la sociedad argentina y de los medios de acompañar alegremente el endeudamiento argentino que se dio en la dictadura, en la etapa de Alfonsín, en la etapa menemista y en la etapa de la... Y Restivo, ¿cómo llega la ventaja? ¿Qué ganan? Claro, ¿cómo te llega? ¿La ventaja de estos sectores? Claro, más allá de que una ventaja espiritual, porque a lo mejor les gusta y les da alegría, pero yo sospecho de una ventaja material. ¿Cómo te llega? Si vos sos un economista o si sos un... Bueno, a ver, quienes están involucrados directamente en negociaciones, obviamente, que cobran comisiones, si empieza un ciclo de endeudamiento nuevamente, cobran las charlas que dan muchos de los economistas que apoyaron todo esto, son muy caras, etcétera. Pero yo creo que no pasa... Y se las paga por ahí esta gente. Sí, o sectores afines a esta política, pero yo creo que no es solo material. Yo creo que hay realmente muchos sectores de la Argentina y gente que está dentro de los sectores, llamémosle dirigentes, que permanentemente se ponen contentos cuando le va mal al país, pero eso es sí, pero también es verdad que es el poder más que la plata muchas veces. No. Esto viene con plata. Esto viene con plata. Bueno, está bien, pero no, porque laburan para eso. Bueno, pero hay una frase memorable y es que en la Argentina muchas veces algunos prefieren perder dinero a perder poder. Sí. Es de Aldo Ferrer, no mía, ¿no? Y algo de eso en algunos casos hay, me parece. Estos asesores, estos expertos, esta gente que no vamos a hacer nombres. Yo creo que juegan las dos cuestiones, que hay intereses financieros seguramente, porque esta gente en los 90 cobraba mucha más plata de la que cobra ahora, por los informes que daba, por la participación en charlas, por las comisiones que algunos cobraban en negociaciones. Hay que olvidar que muchos de los que hablan fueron negociantes de este proceso de endeudamiento, pero que también no es solo material. Insisto, yo no conozco muchos países donde cuando le va mal a algo de la sociedad haya tanto goce con eso. Y me parece que eso pasa más por una cuestión cultural, psicológica de algunos sectores argentinos, más que de cuestiones estrictamente monetarias, que también las hay. Pero en el fondo es un tema de poder. Esta gente representa a los sectores de mayor poder mundial que están en la Argentina, como en cualquier otro país del mundo, y ante un gobierno que se plantó de otro modo frente a ellos, ataca. Cintia. Yo creo que ahí se huele la plata, que hay alrededor de todo eso. El otro día Ernesto Adida planteaba lo que cobran, qué sé yo, una mínima representación de estos $300.000 por hora. Después hay financiamientos de organizaciones de civiles, ONG, hay todo un... Y seguramente... Pero a Leuco no le pagan plata por No me refiero a Leuco, no me refiero a Leuco. No me refiero a Leuco. Es otra cosa. No, hablando de Leuco, qué gracioso, Perdón, ¿no? Lo de Leuco es muy gracioso. Leuco tienen que pasarlo
todos los días porque me siento feliz, me divierte, supera cualquier programa de humor. Siempre me encanta. Es muy graciosa la carta. Es muy graciosa. Es muy graciosa la carta de él. Lo que pasa es que el 13 tiene esa capacidad, el Grupo Clarín tiene esa capacidad de crear grandes personajes del espectáculo, ¿no? El caso del stand-up de Lilita Carrió, el Maipo le queda chico a la nata, y la ECO está creciendo en ese sentido de la línea del humor. Pero para aportar a todo lo que ya se dijo en la mesa, pensaba a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Si tomamos dimensión, recién Navarro planteaba que dijo que son una desviación del sistema los fondos buitres. Yo cada vez me pregunto más si son una desviación del sistema o son parte de ese sistema. Recuerdo la presidenta cuando en el G20, creo que fue el año pasado, y se hablaba del precio de los commodities y el flujo de los commodities, ella decía, bueno, ok, hablemos de los commodities, pero también hablemos del flujo del capital financiero. Me parece que a veces uno plantea, bueno, estamos frente a la cara más salvaje del capitalismo, y yo no sé si es la cara más salvaje, tal vez sea la cara del capitalismo. Sobre esas reglas nos dirimimos. Si un juez colonial, con visos coloniales, que detenta su escritorio judicial en Nueva York, puede generar este intento de jaque, como si fuera una pieza de ajedrez y todo el tiempo nos estuviera moviendo la ficha tratando de hacer jaque a la Argentina. Y eso puede ser posible por la estructura capitalista, sin importar los derechos humanos de los pueblos y qué se pone en juego. Me parece que hay una mirada que Argentina está dando una batalla contra ese titán, ¿no? Argentina está dando una batalla contra el corazón del capitalismo. Y a sumar una voz internacional, estuve hablando el otro día con Pedro Páez Pérez, que fue quien reestructuró la deuda ecuatoriana. Lo que hizo Ecuador también tiene una valentía que hay que contarla, porque ellos hicieron una auditoría de la deuda. Dijeron qué parte de la deuda ecuatoriana era legítima e ilegítima. Proceso inédito en Latinoamérica, lo hizo Correa, y lograron reducir el 70% del stock comercial de la deuda, y eso le plantea también a la Argentina. Tal vez estamos ante una bisagra en este tiempo. No es casual que se dé en esta década este enfrentamiento, tal vez es parte estructural de a lo que se está enfrentando este tiempo político y las nuevas condiciones regionales que queremos lograr. Restivo, ¿qué te parece esto que dice? Digamos, los fondos buitres ¿sí funciona o hasta funcionan así hasta acá y ya nadie se los banca más? ¿Por eso sale el Financial Times a decir córtenla? ¿O? No, yo coincido que es un momento de bisagra. Por ejemplo, lo que decía Cintia, lo que hizo Ecuador, que recordar Argentina lo quiso hacer en el 83, en la primera etapa del gobierno de Alfonsín, cuando era el ministro de Economía Bernardo Greenspoon. Y eso no se logró. ¿Por qué no se logró? Porque no había un consenso regional. Por empezar, no había consenso en el propio radicalismo. Pero aparte no había un consenso regional, todavía había hasta dictaduras militares en Chile, en Brasil, etcétera. Hoy es otra etapa. El hecho que estén este tipo de gobiernos habilita la posibilidad de que se impongan determinadas reglas. No es fácil, porque hemos visto en el Grupo de los 20 y en otras tribunas que iban a desaparecer los fondos buitres, que iban a desaparecer o por lo menos mitigar mucho su poder los paraísos fiscales, las agencias calificadoras de crédito, Standard & Poor's, etcétera. Y la verdad que de todo eso todavía quedó poco, pero estamos en medio de esa transición. La pelea continúa y este caso de Argentina yo creo que viene a poner dentro de esa transición una bisagra que puede, y ojalá se concrete, para limitar el poder de fuego que tienen estos grupos tan concentrados y especulativos. Gracias, Restivo. Vamos a hacer un corte. Después del corte tenemos, hablando de corte, la Corte Suprema de Estados Unidos. Le vamos a hacer algunos comentarios porque tenemos un informe. Iba a decir, le vamos a pegar. Yo nunca le voy a pegar a la Corte de Estados Unidos. Tenemos a Clarín, que dice cosas que no sabe que pasan. Y vamos a hablar, por supuesto, del Mundial de Fútbol de Brasil. Ya venimos, un cortecito. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de fronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará, e volta do mundo, camará.